Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo lapso de su curso de química de tercer año. Les habla Yael García, su profesora de química. Yo a ustedes no les he dado clase, pero bueno, bienvenidos a química conmigo. Como ustedes recuerdan, bueno, eh, si recuerdan, en el lapso pasado ustedes vieron los elementos químicos, vieron en la tabla periódica cuál era la periodicidad de cada elemento, cómo se organizaban dentro de la tabla periódica, el- los símbolos, los nombres y probablemente vieron las características que tiene cada elemento de masa atómica, número atómico, qué significa todos esos eh, números que tienen los elementos dentro de la tabla periódica. Ahora nos toca ver, bueno, ok, esos elementos forman compuestos, ¿verdad? Porque no están solos dentro de la naturaleza. ¿Y cómo se relacionan esos compuestos? Entonces, tenemos las fórmulas químicas que nos vienen a decir cómo están estructurados estos compuestos. Ya no estamos hablando de una sola molécula, un solo átomo, sino más bien moléculas más complejas. Entonces tenemos la fórmula química, la fórmula estructural, la representación de Lewis y modelos moleculares. Aquí pueden ver que se está representando igualmente el tetracloruro de carbono, pero de distintas maneras. Cada una tiene sus particularidades. En las fórmulas los modelos moleculares se trata de mantener un estimado de los tamaños de los elementos que están asociados. En la representación de Lewis se trata de representar cuáles son los electrones de la capa de valencia que están disponibles o enlazados con los elementos. Como podrán ver, lo que se representa es que dentro de la representación de Lewis, lo que corresponde a puntos negros son los electrones que tiene el carbono y los verdes son los electrones de la capa de valencia del cloro. Cuando se asocia un electrón del cloro con uno del carbono, se forma un enlace químico. Es lo que se representa en la fórmula estructural como líneas y la fórmula química es la más sencilla de todas. Okay, ¿cuáles son las formas más sencillas en las que se forman compuestos químicos? Básicamente son tres. Cuando tenemos gases monoatómicos, que son gases nobles, en las que el helio se une con el helio, el neón con el neón. Moléculas formadas por pequeños números de átomos, como en el caso del hidrógeno, el oxígeno también se presenta como O2 o O3. Y el caso de redes cristalinas, o sea, elementos que pueden formar cristales y que entonces un cristal es precisamente eso, un elemento unido consigo mismo formando una estructura cristalina, una estructura particular. Un ejemplo de estos es el oro, el sodio, el silicio, el aluminio. La mayoría de los metales tienen esa propiedad de formar redes cristalinas y esas redes están formadas por sí mismas. Luego de los compuestos monoatómicos tenemos los compuestos que están formados por dos elementos, ¿verdad? Estos son los compuestos binarios. Dentro de los compuestos binarios tenemos varias funciones. La función óxido, que está asociada con oxígeno, la función hidruro, que está asociada con hidrógeno, sí. Los sales binarias, que son evidentemente sales, compuestos salinos, y la función peróxido, que son compuestos que tienen más oxígeno que los óxidos. Dentro de la función óxido tenemos óxidos básicos y óxidos ácidos. Todos estos pertenecen a la función, a los compuestos binarios. Luego tenemos los compuestos ternarios y cuaternarios. Dentro de estos compuestos ternarios y cuaternarios hay una serie de funciones dependiendo de cómo se organizan los, los, los elementos que están presentes en este compuesto. En estos compuestos. Entonces tendríamos hidróxidos, oxácidos, oxisales neutras, oxisales ácidas, oxisales dobles, oxisales mixtas. Esos son tipos de funciones de elementos ternarios y cuaternarios.
nuevamente, ternarios es que tienen 3 elementos y compuestos cuaternarios que tienen 4 elementos dentro de su composición. Ahora lo que quiero hablarles es un poco sobre la nomenclatura de los compuestos químicos, o sea, de dónde salen los nombres de los compuestos químicos. Hay 3 formas de nombrarlos, una forma tradicional, una sistémica y una por stock. En la forma tradicional, que es la que más se escucha, hay un nombre genérico, que en este caso por ejemplo es óxido, y se coloca el sufijo oso o ico, dependiendo del número de valencia. Entonces lo podemos nombrar óxido ferroso o óxido férrico, dependiendo del número de valencia con el que está, o sea, presente el hierro. La nomenclatura sistémica lo que utiliza son prefijos griegos que denotan el número de átomos presentes en la molécula. Mono, di, tri, tetra, penta. En el caso de la nomenclatura por stock, es la que menos se utiliza, se nombra el compuesto y al final se coloca entre paréntesis un número romano que equivale al número de valencia del átomo. Por ejemplo, en la última tenemos dióxido de estaño y sería por nomenclatura sistémica, y por nomenclatura de stock se llamaría óxido de estaño y entre paréntesis se coloca el número 4 en números romanos. Asimismo, por ejemplo, el trióxido de dialuminio como nomenclatura sistémica, mientras que como nomenclatura de stock tenemos óxido de aluminio. Entonces, ¿qué quiero yo con esta clase? Como evidentemente no hay tiempo de revisar con ustedes todas las funciones de los compuestos químicos, yo les estoy mandando un material bibliográfico donde saco las clases para que ustedes revisen todas las funciones, con cómo están compuestas estas funciones y elaboren un crucigrama, o sea, escriban el crucigrama en donde van a estar la mayoría de los términos que van a ir repasando. Entonces nos seguimos encontrando en próximas actividades y saludos.